La clase de hoy vamos a empezar un tema de mucha relevancia económica por el impacto que tiene en la economía de muchos países, eh, como es los crustáceos. Vamos a ver los artrópodos. Los artrópodos incluyen pues, todos los organismos que tienen patas articuladas, como su nombre lo indica, artro de articulación y podo de pata, ¿no? Algunos pues tienen muchas, cientos de patas, otros van a tener 3 nada más, como los insectos, pero todos tienen las patas articuladas. El origen de estos animales por la articulación, por el seriado de las estructuras, por la separación del cuerpo en segmentos, pues es una evidencia de que derivan también de los anélidos a lo largo pues, del proceso evolutivo. El problema es que como no tienen estructuras rígidas, pues no han dejado tantos fósiles los anélidos, ¿no? Los artrópodos sí, tenemos una serie de estructuras rígidas. Hay algunos grupos que vamos a ver que están en los fósiles. Muchos derivan del cámbrico, por lo tanto, del precámbrico conocemos muy poco. Hace más de 600 millones de años, pues tenemos poca información fósil y por lo tanto es difícil hacer las relaciones que existen precisas entre los grupos. Pero bueno, lo importante es que se ha ido avanzando en ese sentido. Hay unos grupos que no han sido colocados en ningún sitio. No conocemos animales que actualmente tengan relación con esos animales que existieron en el pasado. Y bueno, muchas veces los antropólogos, quiero decir, los paleontólogos, pues tienen problemas para colocar estos animales en algún sitio, en algún grupo. Salvo que sean artrópodos, ¿no? Los artrópodos lo catalogan como artrópodos, pero no saben a qué grupo exactamente pertenece. Lo vamos a ver, y esto es un problema que vamos a confrontar los zoólogos todo el tiempo. Dado un animal, ¿dónde colocarlo? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vemos primero la estructura del cuerpo, si tiene boca, si no, puede que tenga boca, pero no tenga ano, como ya nos ha pasado con las esponjas, con los celenterados. Puede que tenga las dos cosas, pero carezca de otras estructuras. Entonces, para el zoólogo a veces es un enigma dónde colocar a los organismos, sobre todo organismos que se van descubriendo de nuevo, y pensemos que a pesar de lo que hemos avanzado en los estudios de zoología y los estudios de botánica, quedan muchas especies por describir. Inclusive hay organismos que se han considerado desaparecidos y luego recientemente hay un tigrito que se suponía desaparecido y de repente consiguieron un ejemplar. Entonces, la extinción no siempre es evidencia o se puede evidenciar porque no conseguimos animales regularmente, sino que a veces simplemente no los encontramos. Hay selvas muy intrincadas en el mundo, entre ellos la selva amazónica, de la cual pues conocemos una fracción solamente. Bueno, vamos a comenzar con las diapositivas. Ya están montadas. Creía yo que estaban montadas. Ok. Les insisto, lo que podemos dar en clase de la cobertura de estos organismos es una fracción de lo que ustedes deben conocer. Lamentablemente no podemos profundizar más, pero ustedes por su cuenta sí deben leer. Para eso les he pasado varios libros. Ustedes reciben también información de noticias que se presentan en la prensa. Entonces es indispensable que ustedes mismos repasen los libros, sobre todo los temas que vamos a ver en este momento. Este es un tema muy amplio. Artrópodos nos llevará pues el resto del mes y parte del que viene. Realmente hemos
hemos ido adelantando más rápido de lo que yo me imaginaba, me esperaba, y este tema era para cubrirlo en el mes de julio, y sin embargo lo estamos cubriendo a finales de junio. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir más lento para este tema no va a ser, el examen no puede incluir tantos temas porque se diluiría en profundidad. Entonces, este fin de semana les voy a pasar el deber de los grupos que hasta ahora hemos visto. Hay dos deberes pendientes y este tema pues no va a estar incluido en esos deberes, ni va a estar incluido en el examen. Lo vamos a cubrir, pero es tan amplio que no lo vamos a poder terminar antes del examen, así que lo vamos a cubrir en el segundo periodo, en el segundo examen, que va a incluir pues artrópodos, que ya de por sí es muy extenso, equinodermos y cordados cefalocordados. Seguramente vamos a también poder ver que Bien, entonces los artrópodos están divididos en varios, es un filum, artrópoda, algunos lo colocan como superfilum. Esto, acuérdense, estos son organizaciones hechas por hombres, no por la naturaleza. Lo que hacemos es tratar de agruparlos para entender mejor cómo funcionan, porque todos los animales que yo pongo en uno de estos grupos tienen características comunes. Entonces, estudiar uno me permite estudiar el resto de los grupos. Pero los quelicerados se diferencian de los trilobitas y se diferencian de los crustáceos. Entonces, tenemos varios subfilas, trilobita, quelicerata, crustácea y unirramia. Unirramia, ahí estarían los insectos y los miriápodos. Unirramia ya les está diciendo algo, tienen las patas con una sola rama, mientras que los crustáceos, los quelicerados, los trilobitas, pues tienen patas con dos ramas, o sea, las patas estaban bifurcadas en el extremo. Y los onicóforas, vamos a ver que es un grupo muy asociado con los artrópodos, más no son artrópodos, pero supone que están en la línea del grupo de los anelios que le dio origen a los artrópodos y a los onicóforos. Bueno, aquí vamos a ver algunos grupos. Los quelicerados son pues los arácnidos, los merostomados, los picnogónidos. Aquí ven un cangrejo cacerola que supuestamente fue muy importante en el Jurásico y pues todavía lo tenemos presente y es altamente utilizado para obtención de productos medicinales. Los escorpiones forman parte de los quelicerados. Aquí tenemos los miriápodos y los diplópodos. No sé, diplópodo es el de arriba, miriápodo es el de abajo. Y los insectos, finalmente, es el grupo con el cual vamos a terminar de estudiar los artrópodos. Los crustáceos, ahí tienen arriba la artemia, un cangrejo mágido a la izquierda, y el camarón, que ustedes que conocen que es tan importante aquí en Ecuador. El cangrejo que está sosteniendo esta muchacha el cangrejo es un mágido, un centollo de gran importancia comercial. Ustedes han visto la película que pasa mucho en Discovery, de Pesca Mortal. Juan, ¿la has visto? Estoy seguro que más de uno la ha visto, que son unos barcos que pescan en aguas de Alaska con unas nazas y capturan estos animales. ¿Ninguno de ustedes lo ha visto? La película de Pesca Mortal. Ah, sí la han visto entonces. Ok, bueno, entonces vamos a estudiar las costumbres de estos animales, cómo viven, de qué se alimentan. Aquí tenemos un onicóforo, unos animalitos bien simpáticos. Yo no los he visto vivos, a pesar de que están en Venezuela, Colombia, Ecuador, tenemos este animal. Yo lo he visto solamente preservado en alcohol, ¿no?
pero se ve bien curiosito, parece un osito, de unos ojos diminutos, vive en la hojarasca y se supone pues que él está en la línea que le dio origen a los artrópodos, aunque fíjense que las patas no son articuladas, por lo tanto no es un artrópodo. Bien, entonces un artrópodo generalizado tendría esto, lo que vamos a ver pues es válido para todos los artrópodos. Tenemos un ojo compuesto, a diferencia del ojo de los moluscos. En el caso de los cefalópodos, el ojo compuesto pues tiene un montón de ocelos, puede que formen imágenes. Tenemos el cerebro alrededor del esófago, una boca, un aparato digestivo anterior, un aparato digestivo medio y un aparato digestivo posterior con un ano. Hay un telson, el telson por definición es el último segmento del abdomen que contiene al ano. Si no lo contiene, no es telson. Vamos a ver que en algunos grupos tenemos unas proyecciones en la cola, pero que no contienen al ano y por lo tanto se consideran espículas o proyecciones, más no telson. Vemos un cordón nervioso ventral. El cordón nervioso ya lo habíamos visto en los nemátodos, cómo tenía varios cordones nerviosos y cómo progresivamente se han ido reduciendo. En los poliquetos, en los anélidos, se había quedado solamente el cordón nervioso ventral, que es lo que estamos viendo acá de nuevo, ¿no? Es una rama de doble cordón a lo largo de todos los segmentos. Vemos un corazón en la parte dorsal del intestino. Esto también lo habíamos visto en el caso de los moluscos y en el caso de los anélidos. Un par de antenas. Las antenas pueden ser dos o más, pero en este caso tenemos unas antenas. El sistema circulatorio, al igual que en los moluscos, es un sistema abierto. Ven que el corazón tiene unos huequitos que llaman ostíolos, por los cuales ingresa sangre. El corazón está dentro de una cavidad. Esa cavidad está sostenida, contiene el tubo sanguíneo, que llamamos corazón. Ese tubo es contráctil y tiene esos huequitos. Cuando los músculos que inervan, que contactan esa estructura, se expanden, se contraen, expanden el tubo y por los huequitos entra sangre. Cuando el tubo se contrae, los huequitos se cierran con unas válvulas que tiene y la sangre fluye hacia los extremos. Algunos grupos tienen intercambio gaseoso a través de la cutícula, otros van a tener branquias, en el caso de los camarones, por ejemplo, y otros van a tener unos pulmones en forma de libro o tráqueas, tubos por los cuales ingresa el aire. En el caso de los insectos, por ejemplo, ellos tienen un conjunto de huequitos por los cuales ingresa el aire y ingresa y sale, ¿no? Y de esa manera ocurre el intercambio gaseoso entre la hemolinfa y el medio externo, el ambiente gaseoso externo, ahí el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, fíjate que no lo muestran aquí porque tenemos una diversidad de estructuras de intercambio gaseoso. Aquí vamos a ver entonces ahora un corte transversal. Vamos a ver, entonces tenemos un corazón en la parte superior, hay músculos longitudinales, dorsales, hay músculos ventrales que van entre la parte superior y la parte inferior. Es decir, que cuando estos músculos se contraen, el animal se contrae también. Y luego tenemos pues bueno, vemos los músculos retractores, esos son los músculos que inervan las patas. Vemos los músculos extensores. Cuando el músculo extensor se contrae, la pata extiende, y cuando el músculo flexor se contrae, la pata se contrae. Eso va a ser común en todos los artrópodos. Luego tenemos músculo longitudinal ventral,
Eso permite que el animal pues se contraiga completamente. Un cordón nervioso vemos que son dos nervios paralelos unidos por ganglios. Esto es reminiscencia de los anelios. Se tiene que acordar que en cada segmento teníamos un par de cordones y en cada segmento había un ganglio. Luego tenemos un esternón, que es la parte ventral del animal, una pleura, que son los laterales, y luego tenemos un tergo, que es la parte dorsal del artrópodo. ¿Ok? Entonces, los músculos que vemos acá, que llaman trocánter, retractor, protractor, son los músculos que inervan las patas. Pero también tenemos al lado del protractor, vemos un músculo que no inerva la pata, sino que inerva el tergo con el esternón. Es decir, que esto le permite al animal contraer el cuerpo. Esta función de contracción del cuerpo tiene utilidad en los grupos que respiran aire, porque gracias a esa contracción el aire entra y sale del organismo. Vemos bueno, el aparato digestivo, que como en los anélidos es un aparato continuo, sin embargo lo vamos a ver segmentado en porciones. Va a haber un esófago, un estómago, un intestino y un ano, ¿no? El estómago pues, puede contener o estar asociado a una serie de glándulas como en los crustáceos. Vamos a ver que tiene un sistema bastante desarrollado del hepatopáncreas asociado al estómago. Bien, acá, pues las patas articuladas. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en las patas? Porque justamente es lo que le da sentido a este grupo, artrópodos, ¿no? Entonces ahí de nuevo vemos el extensor, el músculo flexor, la articulación, el cóndilo y el extremo proximal de la tibia. No aparece aquí bueno, la base de la pata, lamentablemente no aparece acá. El animal tiene una, como una especie de marca, por lo cual él se puede desprender de la pata voluntariamente. Hay unos músculos especiales que cuando el animal los contrae, la pata se desprende. Esto tiene importancia en la defensa contra depredadores. Nos pasó cuando teníamos un cangrejo el sábado pasado. Recuerde que mañana nos encontramos a las 3 de la tarde en el restaurante Martinica para bajar hacia la playa. Tenemos la baja marea como a las 5 o antes. Vamos entonces a estar caminando entre las pozas y recogiendo todos los animales invertebrados que veamos, ¿no? Los peces son muy rápidos, así que es posible que no los podamos capturar, pero los invertebrados sí son suficientemente, algunos son lentos y los podemos capturar y colocarlos en unos envases para poder observarlos y estudiarlos. Entonces, manipulando uno de los cangrejos, el cangrejo desprende una pata. Y yo le decía a los estudiantes que vieran el punto de desprendimiento es enteramente liso. O sea, si yo le trato de arrancar una pata a algún organismo, lo más probable es que se desgarre y queden estructuras sobresalientes. Pues aquí no, aquí la pata se desprendió y el borde del sitio de desprendimiento era absolutamente liso. Eso es producto de que en el segmento que está pegado al tergo, al cuerpo del animal, existe esta estructura que permite que el animal se desprenda a voluntad y huya cuando un depredador lo está sosteniendo por una pata, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo se insertan los músculos en las estructuras rígidas. Fíjense que esto es un exoesqueleto. Cuando el animal va a crecer, tiene que salir del exoesqueleto y generar uno nuevo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos la cutícula, el borde, el extremo del animal, es la epicutícula, es una estructura cerosa, es impermeable, y esto le ha permitido pues, el enorme éxito que tienen los crustáceos, los artrópodos,
en ocupar terrenos fuera del mar. Entonces, vemos que tenemos entonces la epicutícula, la procutícula, la epidermis, que es la que se encarga de formar la cutícula, y vemos que hay un apodema. El apodema es una inserción dentro del cuerpo de la cutícula rígida. Esos apodemas es donde los músculos se insertan para poder funcionar. Entonces, cuando ustedes, la próxima vez que coman cangrejo, en cangrejo se puede ver más fácilmente, en los camarones pues es más complicado. Entonces, cuando agarran la pinza del cangrejo, eh, o a lo mejor ya lo saben porque han comido cangrejo, aquí se comen cangrejos muy frecuentemente, ¿no? Entonces agarran la pinza, le dan con un cuchillo o un martillito y rompan la cutícula con cuidado, van a ver que los músculos están insertados en unos apodemas. Uno usualmente eh, se lleva la carne, está pegada al apodema, entonces uno con los dientes separa el músculo de los apodemas. Y a lo mejor lo han hecho ya y no se dan cuenta cómo se llamaba la estructura que estaba pegada al músculo, ¿no? Lo que quiero es que lo hagan la próxima vez que coman cangrejo, ya que no tenemos laboratorio para poderlo ver, o cuando estén en la mesa, con cuidadito, sin que mucha gente se dé cuenta que están estudiando la biología de la comida, pues vean los apodemas y cómo los músculos quedan insertados. Cuanto mayor es el músculo, como por ejemplo el músculo que cierra la pinza del cangrejo, la pinza mayor, pues van a ver que tiene un apodema muy grande. O sea, hay una relación proporcional entre el tamaño del músculo y el tamaño del apodema. Eso tiene que ver pues con la resistencia que tiene que tener una estructura rígida para poder permitir que se ejerza una fuerza determinada. Como por ejemplo cuando un cangrejo trata de romper la concha de una almeja, cuando está en proceso de alimentación. Obviamente va a ser mucha fuerza y el músculo y el apodema pues van a ser consecuentemente grandes. Aquí vemos la cutícula en más detalle. Vemos que tiene unas setas, las setas sensoriales. Vemos que tiene unos poros. Dice orificio del conducto de la glándula dérmica. Ese orificio pues va hasta la glándula dérmica, que ven que está en la base, en la epidermis. O sea, las estructuras vivas que permanecen vivas mientras el animal está vivo, pues la epidermis tiene una membrana basal y unas células que le van a dar origen a la cutícula. Entonces lo que tengo es la epicutícula, que ya la vimos, la exocutícula, que es la capa pigmentada, la mesocutícula y la endocutícula. Entonces, esta cutícula se desprende completamente cuando el animal muda y él genera pues una cutícula nueva. La cutícula, cuando el animal muda, no tiene carbonato de calcio, es una cutícula blanda y él progresivamente la va a endurecer. Si es un crustáceo, le va a agregar carbonato de calcio. Si es un insecto, pues lo que va a hacer es los elementos químicos que componen la cutícula se van a endurecer una vez que el insecto sale del exoesqueleto. Cuando el insecto sale o está recién salido, suele ser de una coloración blancuzca. No sé si han visto, algunas veces uno ve las cucarachas en casa, que son insectos muy comunes en las casas. Uno ve las cucarachas que son muy blanquecinas y es porque acaban de mudar. Luego entonces ellas empiezan a endurecer el caparazón y a formar la exocutícula, adquiere la pigmentación final que el animal va a tener, la pigmentación marroncita de una cucaracha. Bueno, vemos que tiene un conjunto de células, algunas las llaman enocitos, otras son las células tricógenas formadoras de la seta, perdón, claro, lo llaman sedas, yo la puedo llamar setas también, ¿no? Y las setas pues son sensoriales. La seta también va a estar inervada por nervios. Bueno, aquí vemos el proceso. La muda implica el crecimiento cuando
Todo animal que tiene exoesqueleto pues requiere salir del esqueleto viejo para poder crecer, ¿no? Entonces tenemos un animal en la A, tenemos el animal en su condición normal, ya vimos los componentes de la cutícula, luego la epidermis, lo primero que ocurre es que se separa la epidermis de la dermis porque se va a formar una nueva cutícula debajo, ¿no? Y el relleno entre la cutícula vieja y la nueva va a estar el líquido de muda. Luego vemos cómo la nueva cutícula va creciendo progresivamente hasta que llegue el momento de que está completamente formada y el animal se va a salir del exoesqueleto. El punto de salida siempre es el mismo. En el caso de los cangrejos, que pudimos ver una muda, pudimos ver un cangrejo mudando, los estudiantes pensaban que estaba muerto, pero era que estaba mudando y luego que terminó de mudar, mientras lo teníamos en la vasita, el cangrejo empezó a caminar tranquilamente, claro, con mucha lentitud porque las patitas no habían endurecido. Él se mueve, sí, pero normalmente ellos se esconden durante la muda mientras endurecen el exoesqueleto, porque si salieran, un cangrejo blandito pues puede ser víctima fácilmente de depredadores, porque se lo pueden comer ya que no tiene ninguna estructura. Ya que no tiene ninguna estructura rígida que lo proteja. Entonces, el punto de muda es la unión entre el abdomen y el cefalotórax, en el caso de los crustáceos. En el caso de los insectos, creo que también. No, en el caso de los insectos hay una ruptura longitudinal. No sé si habrán tenido la oportunidad de ver las cigarras. Cuando salen de la tierra, las cigarras son insectos que viven muchos años, 10 o más años dentro de tierra, y cuando van a alcanzar la etapa de madurez sexual, ellas salen del suelo, suben a los árboles o a los postes y el animal muda y va a adquirir el tamaño del adulto. Ese adulto va a romperse uno ve que sale la larva o el juvenil y se rompe a lo largo de una línea de muda, desde la cabeza hasta la cola, y luego el animal emerge de esa, a diferencia de los crustáceos, donde la unión entre el abdomen y el cefalotórax es el sitio por donde el animal va a salir. Bien, entonces, en resumen, los artrópodos constituyen el mayor conjunto de especies dentro del reino animal. Lo más probable es que hayan evolucionado de los anélidos, o al menos de alguna forma como un ancestral. La ascendencia anelidiana de los artrópodos se refleja en su metamería, o sea, la división en segmentos, en el modelo de su sistema nervioso y en su segmentación determinada. En la segmentación, eso lo vamos a estudiar en otro momento, la parte de la división, formación del cigoto, del cigoto y luego el desarrollo embrionario. En la evolución de la condición artropodiana, el exoesqueleto de quitina, proteína, fue una adquisición fundamental con la que pueden relacionarse otros muchos cambios. La división del exoesqueleto en placas y cilindros hace posible el movimiento y su muda periódico permite el crecimiento. Los artrópodos se mueven mediante apéndices segmentarios articulados, en vez de hacerlo por deformación del cuerpo. Es decir, que vimos cómo los anélidos se contraen el cuerpo, lo expanden. Los artrópodos no pueden hacer eso, tienen un exoesqueleto rígido y la única manera de moverse es por las patas articuladas. El celoma es vestigial en el adulto y la musculatura se organiza en haces que se fijan en el interior del exoesqueleto. Este último y la musculatura, el exoesqueleto y la musculatura operan juntos como un sistema de palancas. Entre los artrópodos ha habido una tendencia general a la reducción de la segmentación por fusión, desaparición y diferenciación de segmentos. En general, el número de apéndices locomotores se ha reducido como consecuencia de la diferenciación de los apéndices para realizar otras funciones y porque el menor número de ellos permite una mayor maniobrabilidad y velocidad.
Sí, los anellos tenían pues una enorme cantidad de apéndices y vemos cómo progresivamente en los artrópodos esto se ha reducido hasta que en los insectos pues tenemos 3 nada más. La contracción muscular es controlada por un sistema de inervaciones motoras múltiples, fásicas, tónicas e inhibidoras. El sistema circulatorio es hemocele con un corazón primitivamente tubular y dorsal. La presencia de pares de ostíolos laterales permite el paso de sangre al corazón desde el seno pericárdico circundante. La hemocenina es el principal pigmento respiratorio y aunque no lo dicen acá, tiene unas células ameboides, que son las que protegen el organismo, igual que los glóbulos blancos nos protegen a nosotros en nuestra sangre. Es probable que los nefridios estén representados por órganos excretores saculares en muchos artrópodos. Los túbulos de Malpighi, un segundo tipo de órgano excretor, están asociados con el tubo digestivo y son una adquisición nueva de muchos artrópodos terrestres. Por lo general, los órganos sensoriales implican ciertas especializaciones de la barrera exoesquelética que permiten captar estímulos ambientales. Los tipos de sencillas más comunes en los artrópodos son los pelos y las setas. La mayoría de los artrópodos son dioicos, es decir, tienen sexos separados. La cópula y la fecundación interna son características de la mayoría de las especies, con varios apéndices implicados en el cortejo y en la inseminación. Los huevos de la mayor parte de los artrópodos son centrolecíticos y la segmentación suele ser superficial. Es decir, que cuando el huevo se va formando, cuando el embrión se va formando, el huevo no se divide completamente, sino que tiene una segmentación superficial. Bien, vamos a ver. La perra quiere jugar. Bien. Vamos a ver los tiempos geológicos, porque eso nos va a ayudar a entender los grupos de organismos con los cuales vamos a estar, que vamos a estar estudiando. El precámbrico tiene, pues, hace 4.500 millones de años, se supone que la Tierra existió, pero el terreno sólido deriva de ese tiempo, ¿no? Entonces tenemos Jadeano, Arqueano y Proterozoico entre 2.500, 3.800 y 4.600 millones de años, ¿no? Pero los grupos de animales tenemos que derivan del periodo cámbrico, hace 570 millones de años, luego el Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Estos son muchos de los grupos animales que conocemos hoy en día derivan de esta época, el Paleozoico. Entonces, algunos han dejado registro fósil, otros muy pocos, y los pocos fósiles que hemos conseguido pues, han permitido pues, formar los grupos que actualmente hemos podido estudiar. Del Mesozoico se conoce más. Para ustedes también es más familiar por la película Parque Jurásico. Tenemos que el Mesozoico son los dinosaurios, los reptiles, es decir, que cuando ya en el Pérmico empezaron a salir los peces del agua y a formar por los batracios, los reptiles, hasta tenemos el gran desarrollo de los reptiles en el Jurásico, que luego desaparecieron por lo que se supone que ocurrió, que fue el meteorito que pegó de la Tierra, hizo que el polvo oscureciera la atmósfera y la fotosíntesis pues se hizo muy difícil, por lo cual muchos animales pues murieron de hambre, ¿no? Luego tenemos el Cenozoico, el terciario, hace apenas 65 millones de años, el Paleoceno, el Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, y luego el reciente, ¿no? El Cuaternario, el Pleistoceno y reciente, ¿no? Se supone que el hombre deriva pues, del reciente. Ya. Permíteme ponerme, que la perra me acaba de morder el brazo, voy a curarme un momentito.
Bien, entonces, vamos a ver un zoófilo que no, ya existió en el Cámbrico hace 500 y tantos millones de años. Dejaron muchos registros fósiles, pero desaparecieron al final del Paleozoico. O sea, ya se caracterizan por tener el cuerpo dividido en 3 secciones, céfalon y pillidio. Eso ya lo habíamos visto cuando estudiamos los anélidos, los que tenían el cuerpo, el céfalon y el pillidio, y del pillidio pues surgían los segmentos. Y pues entonces tenemos céfalon, pillidio y un conjunto de elementos, de segmentos en el tórax, ¿no? Vemos las patas del animal ahora volteado. Bueno, el animal a la izquierda, el trilobita, tenemos los segmentos, el ojo compuesto, la antena, y cuando lo volteamos vemos que las patitas pues son birramias, tiene dos ramas. Hay un prepipodito, telopodito y prepipodito. La boca, la antena, una sola antena, y abajo vemos que la patita está, pues, tiene el preepipodito y el telopodito. Ya, lo importante es eso, que las patas tienen 2 ramas, a diferencia de los otros grupos de artrópodos que va a tener pues una sola rama. Había muchos tipos de trilobitas, aquí lo podemos ver a la derecha, las distintas formas que podían tener estos animales, cómo se doblaban y formaban una pelota, que lo podemos ver al medio. Podían ser enterradores, nadadores, planctónicos, depredadores. La mayoría medían entre 10 a 30 centímetros, pero pudieron alcanzar casi 1 metro de longitud. Algunas formas planctónicas tenían 0,5 milímetros. Bueno, hoy en día tenemos cangrejos. Lo que sorprende es el gran tamaño, ¿no? que pudieron llegar a tener 1 metro de longitud, un trilobita bien grande, ¿no? Abajo vemos Megistaspis hamondi, es un trilobita. Esto deriva de los esquistos de Burgess. Los esquistos, ¿qué son esquistos? Vamos a parar un momentito para explicar esto, ¿no? ¿Qué tipo de las piedras? ¿Ustedes han estudiado piedras en algún momento o formó parte de la materia de química? Juan, cuando estudiaron química, ¿estudiaron el tipo de piedra por su origen, volcánica, sedimentaria, ese tipo de cosas? No, profe. Nunca. Bueno, pero no son difíciles de estudiar. Cuando el magma del volcán, cuando el magma terrestre, la tierra líquida que está a varios kilómetros de la superficie, puede estar
bastante profundo, pero en ciertas zonas de la Tierra está muy superficial. Por ejemplo, en baños de agua santa tenemos aguas termales, producto de que la Tierra está, en la superficie de la Tierra es caliente, el agua de lluvia se infiltra, se calienta y sale. El vapor hace que el agua salga a presión, o el agua al calentarse se expande y fluye hasta la superficie caliente. Entonces es evidente que tenemos un magma terrestre, que es el magma caliente, plástico o parcialmente líquido. No es líquido, más bien es pastoso. Pero ustedes han visto en la fotografía o las películas de los volcanes haciendo erupción, como el magma en Hawái, por ejemplo. Lo que pasa es que los volcanes en los continentes emiten cierto tipo de lava distinta a la lava que emiten los volcanes en las dorsales. Las dorsales es el punto de la Tierra donde el magma fluye hacia la superficie y las placas tectónicas se separan, o sea, se forman. Se forman porque el magma se solidifica y va formando la placa. Y esa placa pues se va desplazando sobre un magma pastoso. Es como se ha lanzado la hipótesis, ¿no?, de que las placas tectónicas son rígidas, pero ya se desplazan sobre un líquido pastoso que es la parte interior de la Tierra. Lo importante es que en la medida que el magma terrestre se solidifica, puede hacerlo muy violentamente, como una erupción volcánica, o muy lentamente cuando el magma está parcialmente cerca de la superficie, pero suficientemente cerca como para enfriarse. Entonces, las rocas volcánicas son de dos tipos: las rocas volcánicas intrusivas, que se forman por enfriamiento lento, y eso permite que los compuestos químicos semejantes formen cristales. En su casa, a lo mejor el piso es de granito, o en el laboratorio algunas cocinas son de granito. El granito puede ser artificial, formado por la empresa que fabrica la cerámica, o puede ser natural. El granito natural va a tener una mezcla de partículas finas y algunas partículas gruesas, como cuarzo, que es blanquito, el feldespato, que es un compuesto más rosado, más amarillento, y la mica, que es un compuesto oscuro. Entonces, esas tres cosas, cuarzo, feldespato y mica, forman el granito, y se permitió su formación lenta, permitió que los cristales constituyeran un tamaño determinado. Esas son las rocas volcánicas intrusivas. Las extrusivas son las que se forman por emanaciones de lava y un enfriamiento muy rápido. En cuestión de minutos, la lava, o horas, la lava se enfría, y así tenemos pues los volcanes que rodean Ecuador, que están algunos en erupción. Lo han visto en las películas de Hawái, donde los volcanes pues hacen erupción y la lava líquida pues cae al mar y se enfría violentamente. Esa formación, ese endurecimiento de la lava, no permite que se formen cristales, sino que se forman partículas muy finas. Un ejemplo hoy es la piedra pómez. La piedra pómez es una roca volcánica extrusiva que tiene burbujitas. Cuando los gases que estaban contenidos en la lava emanan, van a formar huecos dentro de la piedra. Es una piedra relativamente liviana, y se usa mucho, sobre todo las damas, para exfoliar. Cuando uno tiene las rodillas, los talones, uno usa piedra pómez. También puede usar lija, ¿no? Pero la piedra pómez tradicionalmente se usó para exfoliar las partes del cuerpo humano donde la piel vieja se iba acumulando y uno quería pues removerla. Entonces, estas rocas ígneas, tanto las intrusivas como las extrusivas, son sujetas a procesos de meteorización, de degradación. El viento, la lluvia, la temperatura, la alta temperatura, la baja temperatura, esos cambios térmicos pues van creando fracturas en la roca, y hace que la roca se vaya rompiendo y volviéndose partículas.
Esas partículas fluyen con la lluvia, con los ríos, y eventualmente se sedimentan y van a formar, cuando tengo unas capas grandes de sedimento, cuanto mayor es la capa, pues más es la presión. Entonces, este elemento de tiempo, presión, va consolidando de nuevo las rocas sedimentarias y las va a transformar en roca. Así que los sedimentos se transforman en roca. Como la Tierra se va desplazando y va formando montañas, estas montañas pues van a lo que puede estar en la superficie eventualmente va a estar cubierto por capas de estructuras que van a hacer presión. Entonces, yo puedo tener rocas ígneas o rocas sedimentarias sometidas a presión, sometidas a calor, producto de los fenómenos orogénicos, el movimiento de la superficie terrestre, y eso se llama un proceso de metamorfismo. O sea, meta significa metamorfo, forma posterior. Entonces tengo rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas. Los esquistos son rocas metamórficas que se formaron producto de la acumulación de rocas y su posterior sometimiento a presión y temperatura. Entonces, en los esquistos de Burgess se acumularon una cantidad de fósiles que existieron en la época que el esquisto se estaba formando y fueron preservados. De esta manera, cuando se descubrieron en Columbia Británica, al oeste de Canadá, en la costa cercana a la costa pacífica de Canadá, se descubrieron, eso permitió evidenciar montones de fósiles muy bien conservados que permitieron pues, facilitar los estudios de muchos de estos organismos, ¿no? Entonces, aquí vemos que en los esquistos de Burgess, en Columbia Británica, en Canadá, aparecen formas de artrópodos que no han podido ser asignadas a ningún grupo conocido actualmente. Se estima que en el periodo cámbrico, 500 millones de años, había 100 filas en contraste con los 32 que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un organismo, es un crustáceo, le pusieron el nombre Javelia, y a la derecha tienes Marrelia. No hay ningún grupo de organismos que se parezca ni a Javelia ni a Marrelia. De hecho, más bien en Marrelia parece uno de estos disfraces que usan en las películas, que no me extrañaría, ¿no? Que los productores de las películas pues usen estos fósiles como idea para generar los disfraces que se usan en las películas. Entonces, son artrópodos de los esquistos de Burgess que no pertenecen a ningún grupo de artrópodos conocido. Ok. Aquí vemos arriba, a la derecha, vemos un fósil de un organismo que tiene el ano y la boca en la misma estructura. Los endoproctos no los hemos estudiado, son unos pseudocelomados actuales que se parecen mucho a estos fósiles, ¿no? Vemos aquí les puse una imagen del endoprocto actual, tiene pues una serie de tentáculos, tiene la boca, la boca, el esófago, el estómago, y luego pues el intestino y el recto y la papila anal, ¿no? Entonces todo en la misma estructura. La corona de tentáculos rodea tanto la boca como la papila anal. El animal cuando come genera unas corrientes de agua que por una parte forzan el alimento a entrar en la boca, pero por otra parte las corrientes sacan los restos no digeridos del anillo, ¿no? Lo curioso es que la estructura que vemos del Domidiscus se parece mucho a los endoproctos actuales. Aquí vemos otro animal, vemos la imagen de las lutitas de Burgess, de los esquistos de Burgess,
vemos el par de personas allí, vemos los esquistos son, la pizarra, por ejemplo, es un esquisto, solo que ahora el pizarrón, ahora lo tenemos blanco, pero el pizarrón durante mucho tiempo fue negro, porque eran rocas pizarra, lajas, que eran cortadas en forma de pizarrón y se colocaban, eran pesadísimos, ¿no? Luego empezaron a hacerlos de cartón, pintados, de verde o de negro, durante mucho tiempo se usaron tiza. Hoy en día la tiza pues casi no se usa y, y usamos más bien marcadores, ¿no? Bueno, y hoy en día pues ya ni siquiera eso, pues estamos usando las pantallas de las computadoras. A la derecha vemos un organismo que tampoco ha sido colocado en ningún grupo, el Anomalocaris canadensis. Vemos que tiene pues un par de antenas, unos ojos compuestos muy, muy llamativos, unas proyecciones laterales que parecen que evidentemente le permitían nadar a este animal. Aquí vemos el fósil abajo a la derecha y las representaciones en plástico, ¿no? Vemos la boca del Anomalocaris, como el animalito pues capturaba con esas grandes antenas y llevaba pues el alimento a la boca. Vemos los dientes y esos ojos tremendamente grandes, ¿no? Ok, entonces esto es lo que quería mencionarles con respecto a los fósiles de del Phyllum trilobita, solo que, bueno, Anomalocaris no es un trilobita, pero es un organismo de esa época que no ha podido ser colocado pues, en ningún grupo actualmente. Vamos ahora a estudiar los Phyllum del Chelicerados. Los chelicerados son los organismos quelíceros, son las patitas. Muchos tienen 4 pares de patas. Vamos a ver que son muy comunes en la hojarasca. Aquí vemos una imagen de la fauna de la hojarasca, vemos lombrices de tierra, vemos pseudoescorpiones, vemos diplópodos, moscas, hormigas, ácaros, inclusive esta babosa, que ahí le vemos clarito el pulmón, y a la derecha pues una imagen de lo que es una hojarasca en un bosque. ¿Cómo se estudia esta fauna? ¿Cómo obtenemos una muestra de esta fauna si son tan chiquitos? Uno puede, de hecho me gustaría que lo hicieran, acercarse en el jardín de sus casas, si es que tienen jardín, si no en alguna plaza cercana a su casa, vayan con un palito y muevan un poco el sustrato y quédense un ratito viendo qué es lo que va saliendo a medida que va moviendo el sustrato, moviendo las hojas, y van a ver un conjunto de organismos, algunos muy familiares para ustedes, como las hormigas, o van a ver a lo mejor algún ácaro. Uno está acostumbrado a ver los ácaros. Si tenemos perros o gatos, pues vamos a ver que los ácaros son ectoparásitos de nuestras mascotas. Pero no siempre los ácaros están asociados no siempre son parásitos, pues muchas veces son ácaros normalmente presentes en el agua o en la hojarasca. Entonces, para el estudio, uno usa el embudo de Berlés. Vemos acá que está compuesto por un embudo puede ser plástico de metal, en el cual hemos puesto una malla horizontal en el embudo y colocamos la hojarasca encima. Arriba se le coloca una lámpara y se enciende, un bombillo, no un bombillo de neón, tiene que ser un bombillo incandescente que produzca calor, porque si no, no funciona. Este bombillo va a ir secando la hojarasca y los animales se van a ir desplazando hacia el fondo. La malla va a impedir que las partículas de hoja caigan al frasco y abajo tenemos un frasco con alcohol donde vamos a fijar los animalitos. Si no queremos matarlo, pues simplemente dejamos el frasco vacío y los animales van a caer y van a estar vivos para poderlos observar. Porque si yo le coloco alcohol, pues los voy a matar. Pero es lo que muchas veces se hace, ¿no? Se coloca alcohol o se coloca formol y los animales al caer pues van a morir y van a quedar preservados allí. Entonces este es el embudo de Berlés. En la playa podemos estudiar la fauna que vive en la arena de una manera similar, pero ahí no se llama embudo de Berlés. Ahí lo que se hace es que se coloca un tubo, se entierra el tubo en la arena
los primeros 10 centímetros de arena, ¿no? Luego se escarba alrededor del tubo, se pone la mano debajo del tubo para que la arena no se salga y le colocamos una malla plástica debajo del tubo para que la arena no se salga. Luego yo voy a tomar el tubo, lo voy a colocar en una superficie con una malla también y le voy a colocar hielo arriba. Y debajo de la malla voy a colocar un frasco como el que están viendo acá con alcohol. Entonces, el hielo se va a ir derritiendo y el agua dulce va a ir forzando a que los animales que estaban en la arena van a ir bajando. Al final van a caer en el frasco con el alcohol y vamos a poder ver, si colocamos agua de mar, pues los vamos a mantener vivos. Si colocamos alcohol, los preservamos, dependiendo de lo que uno quiera hacer. A veces vale la pena pues, tener una muestra viva y una muestra preservada. Lo importante es que vamos a poder ver la fauna de la arena con un sistema parecido al del embudo de Berlés. Solo que en el embudo de Berlés usamos una lámpara y la hojarasca que vamos secando progresivamente, y en la arena vamos a usar hielo y el agua dulce va a ir forzando la fauna a que vaya descendiendo, y vamos a poder ver entonces animales de ahí fauna que son bien extraños, ¿no? Esto de vivir entre grietas pues hace que los animales sean muy alargados, que tengan unos cuerpos raros, y se van a maravillar. Ojalá lo pudiéramos hacer algún día para que vean los bichos raros que existen en la arena. A lo mejor cuando podamos ver a las clases, cuando podamos volver a la presencialidad en la facultad, vamos a hacer unas demostraciones de lo que pudimos haber visto y no lo hicimos por estar en pandemia, pero sí lo podemos, como hay una serie de ferias que la facultad prepara, estoy seguro, o de hecho lo voy a intentar, para la feria, mostrar con las lupas del laboratorio, mostrar fauna de la hojarasca, fauna de la arena, para que lo puedan presenciar y de esa manera pues compensar esta deficiencia terrible que estamos teniendo de no poder ver los animales en su ambiente natural y poderlos disecar, poderlos mover y estudiar mejor forma, sino solamente en forma teórica, ¿no? La taxonomía de los quelicerados incluye tres clases: el sufino quelicerata, ¿no? Melostomata, que son marinos; Pycnogonias, que son marinos; y arácnidos, que son terrestres. En ellos, el cuerpo está dividido en solo dos segmentos: cefalotórax, que es un prosoma, y abdomen, opistosoma. Opisto significa lateral, posterior. Carecen de antenas. El primer par de patas son quelíceros, son como una especie de pinzas a veces o de proyecciones asociadas a la alimentación. Los segundos pares de patas son pedipalpos, modificados en diferentes grupos. Siguen 4 pares de patas. Comprenden 3 clases: los melostomates, Pycnogonia y arácnida. Aquí vemos un melostomata. Son animales que existieron pues, hace muchísimos años. El Limulus polyphemus todavía es un animal que está presente en Sangrejo cacerola. A la derecha vemos la parte superior, a la izquierda vemos volteándola, la inferior, ¿no? Entonces, por arriba hay un caparazón, una parte anterior y una parte posterior. O sea, el cuerpo está dividido en totalmente 2 segmentos. En los insectos, por ejemplo, tenemos 3 partes: cabeza, cefalotórax y abdomen. Aquí no, aquí tenemos solamente el pillidio, se me olvidan los nombres a mí también, la parte anterior y la parte posterior. La cola, no, eso es que parece un telson, no lo es porque no contiene el ano. El ano está en la base de la cola. Entonces hay una corriente, que se crea una corriente de agua que va a bañar las branquias, la cámara respiratoria, y volteando, y bueno, vemos el ojo compuesto. Ahora, volteando el animal, vamos a ver entonces el quelícero, que es el primer par de patas; el segundo, el pedipalpo; y luego vienen ya las 4 patas, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces tenemos 6 segmentos, 6 patas, y vemos una especie de flagelo, ¿no? El flagelo no lo considera una pata, sino que seguramente está asociado con la limpieza del animal. La boca
está situada en la parte anterior, debajo del quelícero. ¿Qué más vemos? El opérculo genital, la cámara respiratoria, vemos que son como una especie de láminas que ellas se mueven, esas láminas, el agua circula, entre ellas fíjense que el agua está entrando por la parte de arriba y sale por la parte posterior del animal. Y vemos la corriente exhalante. Internamente vemos que el límulus tiene entonces, bueno, la parte, vamos a llamarlo, céfalo y pillidio. Ok, entonces en la parte delantera vamos a hacer el céfalo o la cabeza y el pillidio. Entonces empecemos por arriba, ¿no? Tenemos la antena anterior, o sea, la contracción del corazón hace que la sangre fluya hacia la parte trasera y hacia la parte delantera. Los órganos están bañados en hemolinfa. La sangre tiene hemocianina, como veíamos también en los anélidos y en los moluscos. La hemocianina tiene cobre en lugar de hierro. Entonces, ¿qué más tenemos en la parte circulatoria? Bueno, los ostíolos, que son los orificios por los cuales entra la sangre hacia el corazón. Vemos que hay una cavidad pericárdica y el corazón está en contacto con músculos que lo expanden. Cuando lo expanden, por el ostíolo entra la hemolinfa. Cuando se contrae, la válvula que tiene el ostíolo cierra el ostíolo y permite que la sangre fluya hacia la parte delantera, ¿no? O hacia la parte posterior. Entonces tenemos unas arterias laterales que derivan del corazón. Justamente estos animales lo que se les saca es sangre. Se les saca la hemolinfa, luego el animal pues la regenera. Esa hemolinfa pues se usa para preparar productos farmacéuticos. El aparato digestivo, vemos la boca, está en la base del quelícero, vemos el cerebro que rodea al esófago. Sigamos con el aparato digestivo, la boca conecta con el esófago, luego tenemos el estómago, la molleja, igual que en los pollos, su función va a ser triturar el alimento. Luego tenemos un ciego hepático, por el cual pues hay una conexión con el hepatopáncreas que va a permitir la recepción de las enzimas, y el intestino, el largo intestino que termina en el ano. Fíjense que la espina no la llamamos telson porque no contiene el ano, solamente es una espina, ¿no? Una proyección del cuerpo. El aparato del sistema nervioso, pues tenemos el cerebro alrededor del esófago y una extensión del cordón nervioso ventral, que son seguramente dos segmentos unidos por ganglios. La segmentación, pues vemos aquí los ganglios como están segmentados uno por segmento. Luego tenemos el opérculo branquial y las branquias del libro. Parecen hojas de un libro, por eso le llaman branquias del libro, porque parecen hojas, ¿no? Pero son simplemente láminas por las cuales circula la sangre y se oxigena. Aquí vemos un eruptérido, es un quelicerado también de épocas anteriores. ¿A qué se les parece el animal de la derecha? ¿Qué animal actual se parece a este eruptérido? Un alacrán. Una langosta. A un alacrán. Bueno, también se parece a una langosta, ¿no? Pero más a un alacrán. De hecho, entonces vemos que tiene un ojo medio, un ojo lateral, los ojos compuestos, un cefalotórax, un telson. Este telson sí va a contener el ano, por eso le llamamos telson. Luego tenemos un preabdomen y un postabdomen.
y las patitas con pinzas en el último segmento, ¿no? Estos animales pues dejaron de existir. Volteándolo vemos el pulmón en el libro. Aquí lo vemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos del pulmón en el libro. Y las 4 estructuras, los quelíceros. Entonces, la clase arácnida incluye los siguientes grupos: los escorpiones, los palpígradi, esquizómida, uropilli, arañas, las arañas, aranea, amblipilli, ricinulei, pseudoescorpiones, solifugae, opiliones y ácaros. Se trata entonces, los escorpiones, pues ustedes lo conocen, los palpígrados, muchos de ustedes no los van a conocer estos grupos. Son animales pequeños, algunos viven en hojarasca, otros viven en cuevas. Algunos uropilli, por ejemplo, son animalitos que lanzan vinagre. Curiosamente, ¿no? Ellos, como sistema de defensa, tienen unas glándulas especiales que lanzan vinagre y le cae al depredador y es irritante, ¿no? Las arañas, pues ustedes las conocen, tienen de los pocos organismos que forman seda, tenemos las arañas. Vamos a estudiarlos, algunos de ellos en detalle, ¿no? Ok, aquí vamos a ver los grupos. Ya vamos a ver qué hora es. Bien, entonces arriba el escorpión, quizá de todos ellos, las arañas y los escorpiones son los que ustedes más conocen. Los pseudoescorpiones, fíjense que se parece mucho a un escorpión, pero no tiene el abdomen con la, la punta venenosa, ¿no? Esa ponzoña venenosa. Los palpígradi vemos que tienen una colita con una colita con una cantidad de setas que sobresalen. Las arañas pues las conocen. Los Solifugae tienen un par de tentáculos, no tentáculos, más bien son proyecciones tipo aguijón, bien pronunciado en la cabeza. Les va a parecer que eh, se parece mucho a los organismos que aparecen en las películas de terror, ¿no? Aquí vemos los esquizómidos, a la derecha los uropilli, los amblipilli. Amblipilli son animales, se ve bien, bien raro, ¿verdad? Bien extraño, como típico de película de terror. Son animales, yo los conozco, los he visto en las cuevas, tienen unas enormes patas. Los ácaros, lo vemos aquí, la cabeza de una garrapata, y los opiliones, que haciendo honor a su nombre, pues tienen unas enormes patas, un cuerpito chiquitito con unas enormes patas. En inglés se llama daddy long legs, papito patas largas. Son los animales que tienen las patas más largas de la naturaleza, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar por el estudio de los escorpiones. El escorpión pues tiene un pedipalpo. Habíamos dicho que el grupo, permíteme recordar, ok, quelíceros primero, pedipalpos después. Entonces, tengo el quelícero, que es muy pequeño, o sea, ojalá pudiéramos ver esto más grande, ¿no? Vamos a ver si lo puedo ampliar. Sí, entonces el quelícero es pequeñito, apenas lo podemos distinguir. El pedipalpo sí son las grandes pinzas con las cuales el animal pues captura la presa y la separa en trozos para comérsela. Vemos luego la coxa, que es la base de esta pata,
y la boca, que la tenemos en este sitio, ¿no? Este es el esternón, que es la parte ventral del animal. Vemos el peine, ya va, déjenme conectar la batería antes que se me apague la máquina. ¿Cuál es la diferencia, profesor, de alacrán y escorpión? No hay ninguna, es lo mismo. ¿Y cómo se lo puede distinguir entonces? Es que no tiene por qué distinguirlo, simplemente son distintas especies de alacranes. El grupo taxonómico se llama escorpión. Orden escorpiones, ese es el nombre, con S, ni siquiera con E, con S. Orden escorpiones, de la clase arácnida, del filo artrópoda. Ya la habíamos visto, vamos a ver acá, la clase arácnida, pero es que los arácnidos derivan del subfilum Chelicerata. Entonces tenemos Superfilum artrópoda, o filum artrópoda, subfilum quelicerados, y los quelicerados entonces están divididos en merostomados, picnogónidos y arácnidos. Los merostomados son los límulos, los cangrejos cacerola. Los picnogónidos son animales muy chiquititos que viven en la zona litoral. Son unos bichos bien raros. No lo vamos a estudiar porque no tiene mayor importancia económica, pero así como hemos dejado de estudiar muchos otros grupos que tienen poca representación, una taxonomía pues poco estudiada, pero los arácnidos pues son los más importantes, y los arácnidos pues los vamos a estudiar en detalle. Dentro de los arácnidos pues tenemos todos estos grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 grupos, los cuales pues algunos los vamos a estudiar en detalle, otros solamente muy superficialmente, y hay un deber que ustedes van a hacer, no ahorita, lo van a hacer después, con la caracterización de estos grupos. Bien, entonces, escorpiones, hay distintos, hay algunos que son, a ver si tengo imágenes, no la tengo. Hay escorpiones muy peligrosos, otros son menos peligrosos. En América no tenemos escorpiones que puedan matar a nadie, ¿no? El aguijón del escorpión pues, puede causar dolor e irritación, pero no es causa de muerte. Sin embargo, en África sí hay unos escorpiones grandes que pueden causar la muerte de la persona si acaso es aguijoneada por él, ¿no? Entonces, seguimos con la morfología. Entonces, el peine, cuando vea un escorpión, si es posible, voltéenlo para que puedan ver el peine. El peine es una estructura sensorial con la cual el animal toca continuamente el sustrato. Luego tenemos el preabdomen y unos espiráculos del pulmón en libro, mientras que en el límulus veíamos que el pulmón, no lo puedo ver, vamos a verlo. En el límulus veíamos que el pulmón en libro lo vemos claramente. Aquí vemos las hojas del pulmón en libro. En el escorpión no vamos a poderlas ver, sino que están dentro del cuerpo del animal, pero sigue siendo un espiráculo el pulmón en libro, ¿no? Y luego tenemos pues el abdomen, el ano y el aguijón con la glándula, la uña y la glándula venenosa que está dentro del aguijón, dentro de esta estructura del aguijón. Bien, vamos entonces a ver la morfología. Yo pensaba que tenía la morfología interna, pero la vamos a ver con la araña. La reproducción de estos animales es indirecta. El organismo el macho no penetra a la hembra. Coloca el espermatóforo en una estructura. Vemos que él crea esta estructura, un pedúnculo que lo fija al sustrato,
tiene una prolongación que actúa como palanca de apertura y coloca el aparato de apertura y los espermatozoides están formados en un paquete. De tal manera que la hembra es sostenida por el macho y hace que la pone en posición y la hembra desciende y hace que esta prolongación inserte dentro de su cuerpo y queda impregnada con espermatozoides. Luego los óvulos se van a fecundar. El embrión, el divertículo, el epitelio, o sea, los huevos se van a formar, la hembra va a conservarlos y en la medida que van desarrollándose los huevos y van saliendo los escorpioncitos, ella los va montando encima de su cuerpo y los va a alimentar hasta que los animales alcanzan cierta talla y pasan a tener vida libre. El animal que se cae corre el riesgo de que se lo coma la madre, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver entonces la estructura de un arácnido, pero usando la araña y no un escorpión. Entonces, se ve complicado, ¿verdad? Pero vamos a ver el quelícero. Tiene la pieza basal y tiene una uña. El quelícero pues, puede ser venenoso, en el caso de la araña. El endito del palpo y luego tenemos las cuatro patas, ¿no? Aquí tenemos el palpo que le sigue al quelícero y luego tenemos pues, las patas caminadoras, 1, 2, 3 y 4. La pata está, a ver, por la izquierda vemos el labio, la coxa, que es la base de las patas, el esternón, que es la parte inferior del cuerpo del animal. Luego vemos el pulmón en libro, que es interno. Aquí tuvieron que quitar parte del tejido para poderlo mostrar. El espiráculo del pulmón en libro, así que como es interno, tiene que tener pues, un sitio por el cual va a entrar el aire al pulmón en libro. Vemos aquí luego la estructura, la estructura que forma la seda, la glándula de la seda, el espiráculo traqueal y las hileras que son por donde la cera va a emerger, la seda y el ano finalmente, ¿no? Vamos ahora a la parte, vemos aquí, empezando por abajo, la cloaca, que es el final del intestino, el túbulo de Malpighi, que es la manera como lo vemos el tubito, apenas se nota, pero es un tubito adosado a la cloaca. De tal manera que ellos no tienen nefridio, sino que tienen túbulos de Malpighi y los productos nitrogenados son descargados a la cloaca. Vemos aquí el intestino pues, que continúa y se interrumpe, continúa hacia la parte del estómago que está en la parte del encéfalo. Bueno, arriba lo que vemos entonces son las partes de la pata, la coxa, que es la base de la pata, el fémur, la patela, la tibia, el metatarso y el tarso. Esas son las partes de las patas, ¿no? Vamos a ver internamente la araña. Entonces, vemos que tiene pues el quelícero con la glándula venenosa y la ponzoña en la punta. Luego tiene, vamos a ver qué sigue, la boca. La araña, ella inyecta las enzimas al organismo que se está comiendo y luego succiona el organismo, el cuerpo del organismo parcialmente digerido. Aquí vemos que continuando con el aparato digestivo para no confundirnos, tenemos entonces el estómago, el intestino continúa, a ver si lo logro. Bueno, el ano, la cámara de la cloaca y
vemos que hay el intestino forma una especie de divertículo, unas ramificaciones. Eso lo vamos a encontrar en varios organismos. Ok, entonces ahí con el ano termina en la parte intestinal. Vamos ahora con el aparato circulatorio. Bueno, decíamos estómago bombeador. El aparato circulatorio pues tiene la aorta anterior, lo vemos en negro, como el tubo que constituye el corazón. Vemos el grueso del corazón está en el abdomen, con los ostíolos por los cuales entra sangre al corazón. Cuando él se contrae, pues lleva sangre a través de la arteria anterior a inervar las patas y los órganos internos, ¿no? Ok, ¿qué sigue? El ovario, vemos el gran ovario que ocupa una buena porción del abdomen de la araña, el oviducto por donde van a salir los huevos, el gonoporo y la apertura del receptáculo seminal. Así que en el caso de la araña hay el espiráculo, ok, esta es la entrada del pulmón en libre, aquí vemos el pulmón en libre que está interno y el espiráculo que permite que ingrese aire adentro, ¿no? Luego, a la derecha, abajo, vemos la glándula de la seda, es un conjunto de glándulas, y las hileras, que son estructuras por las cuales fluye la seda. Y aquí vemos las tráqueas. Las tráqueas también lo vamos a ver en los insectos. O sea que la araña, para el proceso respiratorio de la araña, contiene tanto pulmón en libro como tráquea. Los insectos solamente van a tener tráquea. Las tráqueas son tubos conectados hacia el exterior con una abertura que se abre y se cierra y permite el ingreso de aire. Estas tráqueas están en contacto con la hemolinfa y ocurre a través de ellas el intercambio gaseoso, igual que en el pulmón en libro. ¿Qué más tenemos acá? El sistema, esta estructura grande, ese mesenterón, es parte del aparato digestivo, porque vemos que la boca conecta con el mesenterón y continúa con el intestino. El cerebro está rodeando al esófago, está conectado con el ojo mediano anterior. Las arañas tienen pues varios ojos. Aquí vemos 8 de ellos, 4 de este lado, va a haber 4 del otro lado. El sistema nervioso que va por la base del animal inerva pues las patas y el montón de sedas que ellas tienen, que están todas también inervadas. Las arañas tienen un sistema sensorial en las patas tan importante como en el ojo. Yo les voy a pasar un escrito donde cómo la araña a través de los sistemas sensoriales de las patas logra determinar si en la ¿cómo se llama? Lo que hace la araña, como una especie de cueva que ella construye, y cuando los insectos, la tela de araña, cuando el insecto cae, ella siente que el insecto cayó por los movimientos en la seda. Ok, aquí vemos las hileras de la araña, veamos abajo la parte secretora, las glándulas productoras de la araña, el reservorio, la ampolla que sirve de reservorio del material, las vueltas en el conducto y la hilera anterior y la espita de la línea de seguridad. Por aquí pues sale la tela, ¿no? Vamos a ver arriba, ahora entonces la parte por donde sale la seda, vemos la hilera anterior, hilera media, hilera posterior, y la papila anal, o sea que eso está pegado al ano, ¿no? Vemos que tiene un cólulo, espita de la glándula ampúlica principal, hilo de seguridad, canilla de la glándula piriforme, canilla de la glándula anciniforme, espita de la glándula filiforme, espita, o sea, espitas son el punto de salida de la seda, ¿no? Bien, pues simplemente son puntos de salida. Se parece al extrusor, cuando uno ve la máquina con la cual se hace el alimento balanceado, parecen estas cosas, ¿no? Uno tiene un recipiente donde está el material acumulado, las harinas de
de proteína, de carbohidratos, de carbohidratos de calcio, si es alimento para pollos, y va a salir, ahí se inyecta vapor de agua y sale por la punta del extrusor para formar los pellets que constituyen el alimento balanceado. Pues aquí va a salir la seda, y la seda pues se solidifica en contacto con el aire. Aquí vemos cómo la araña construye la tela. Ella va emitiendo y el viento hace que la seda pegajosa toque la otra rama. Una vez que hizo contacto, la araña entonces empieza a moverse. Empieza a moverse a lo largo de la tela de araña. Vemos cómo entonces la une a distintos sitios. Finalmente empieza a dar la vuelta en forma de espiral y va construyendo su tela. Esa tela pues le permite capturar insectos, que es lo que fundamentalmente ella se alimenta, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a parar aquí la clase porque vamos a ver esto en más detalle en la próxima clase, y tengo que prepararme para la siguiente. Entonces vamos a ver los ácaros. Los ácaros son importantes como ectoparásitos y pues también transmiten enfermedades. Una de las enfermedades que es muy peligrosa es la Ehrlichia. La Ehrlichiasis es una bacteria que es transmitida por los ácaros y provoca alteraciones gastrointestinales y alteraciones nerviosas en las mascotas, ¿no? La perra de un amigo le acaba de suceder y perdió la movilidad en las patas delanteras. La perra trataba de caminar y se caía de boca. Y al final, pues la veterinaria determinó que era Ehrlichiasis y hubo que ponerle tratamiento a base de antibióticos. Entonces, bueno, vamos a estudiar las garrapatas en la próxima clase en más detalle. Entonces, ¿alguna duda, pregunta con lo que hemos estudiado en el capítulo de hoy? Bueno, entonces, las arañas, para terminar, les menciono, pues las arañas pues son en general organismos beneficiosos porque nos permiten controlar muchos insectos. Así como los nematodos eran también beneficiosos en el sentido de que consumen muchas bacterias y controlan la población bacteriana, las arañas, los murciélagos nos permiten controlar las poblaciones de insectos y en ese sentido pues debemos protegerlos. Sin embargo, hay algunas arañas que, bueno, todas las arañas tienen veneno en los pedipalpos, en los quelíceros, perdón, y algunas son sumamente peligrosas. Una de las más peligrosas es la viuda negra. No siempre está presente en todos los países. Yo sé que en México está, y con su veneno pues constituye un riesgo grande para el humano. Pero en general la mayoría de las arañas no son peligrosas. Aunque nos picaran, pues no causarían un mayor daño, y más bien, pues insisto, las arañas son organismos que nos benefician por el control que hacen a una diversidad de insectos que sí nos pueden causar problemas. Entonces vamos a parar ahorita y seguimos entonces el próximo jueves. En su aula virtual y en su WhatsApp les voy a colocar el deber que está pendiente para ir avanzando, porque necesitamos tener 3 notas y solamente tenemos una sola, que es la del primer deber del protozoario. Entonces, si no hay comentarios por parte de ustedes, pues paramos la clase y seguimos entonces el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, profe.